Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta 36ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, aprenderás a tejer en crochet esta bella y original bota o calcetín navideño para adornar el árbol o para colgar en la chimenea. Vamos a comenzar tejiendo con estambre en color rojo. Hacemos un anillo mágico, después 4 cadenas y dentro del anillo vamos a hacer una vareta, y lo que vamos a repetir es una cadena y una vareta dentro del anillo, una cadena y una vareta dentro del anillo, hasta terminar con 8 espacios como estos. Cerramos la vuelta en el primer punto con un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado para pasar al primer espacio. Hacemos 2 cadenas y en ese espacio tejemos 2 varetas incompletas que se quedan en el gancho. Después se cierran juntas y enseguida hacemos 4 cadenas. En el siguiente espacio repetimos, hay que hacer 3 varetas incompletas que se cierran juntas en el gancho y hacemos 4 cadenas de separación. Nuevamente un pétalo en el siguiente espacio, que son 3 varetas incompletas que cerramos juntas en una sola vez y 4 cadenas, y así hasta terminar la vuelta con 8 pétalos como estos. Cerramos con un punto deslizado en el primero de los pétalos, en esta parte. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Quedó terminada la primera flor. Vamos a tejer una segunda flor casi completa, los 8 pétalos más 2 cadenas. Ahora en este último arco vamos a unir a la primera flor en uno de sus arcos, en uno de los espacios. Hicimos las 8 pétalos, 2 cadenas, y vamos a colocar el gancho en uno de los espacios. Pasamos el hilo como si hiciéramos un punto deslizado. Hacemos 2 cadenas, que son las que me faltarían para la división de 4 cadenas. Y donde se cerraron las primeras varetas de la primera flor, hacemos un punto deslizado, y aquí ya quedaron unidas las 2 flores. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera, y de este lado vamos a formar una escuadra. Se va a unir la flor número 3. Para la tercera flor tejimos también la primera y la segunda vuelta, los 8 pétalos más 2 cadenas. Ahora vamos a unir esta flor número 3 a la segunda flor, ubicando la unión, y hacia abajo del lado derecho pasamos el primer arco sin tejer, lo dejamos libre y vamos a unir en el segundo. Voy a dar vuelta para poder hacer la unión, y es exactamente lo mismo. Unimos, hacemos las 2 cadenas y cerramos la vuelta con un punto deslizado en donde cerramos las primeras 3 varetas o el primer pétalo de la flor número 3. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a hacer una vuelta en todo el contorno en color verde. Vamos a iniciar en la flor número 1. Esta es la unión, y contamos hacia arriba del lado izquierdo el tercer espacio, el tercer arco. Ahí es en donde vamos a comenzar a tejer con estambre en color verde. Hacemos 2 cadenas y en ese mismo espacio vamos a tejer un abanico que consta de 3 varetas. Las 2 cadenas serían la primera de las 3, 2 cadenas
y nuevamente 3 varetas. Hacemos una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas. Hacemos una cadena, en el siguiente espacio 3 varetas juntas. Hacemos una cadena y en la unión vamos a tejer macizos reforzados. Vamos a cargar 2 veces el gancho, metemos en el primer espacio de la flor número 1, sacamos un punto, cerramos juntas las 2 primeras gasas, después las 2 siguientes y el último punto se queda en el gancho. Vamos a repetir cargando 2 veces el gancho y exactamente en el punto de unión sacamos un punto, cerramos las 2 primeras gasas, después las 2 siguientes y el último punto se vuelve a quedar en el gancho. Y hacemos un tercer punto como este en el primer espacio que encontramos después de la unión de la segunda flor. Sacamos un punto, cerramos 2 gasas, después 2 y se queda en el gancho. Ahora los 4 puntos que tenemos en esta parte los vamos a cerrar juntos y hacemos una cadena. En el siguiente espacio 3 varetas juntas. Estamos tejiendo ya sobre la flor número 2. Una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas. Una cadena y en el siguiente espacio un abanico como el que hicimos aquí al principio. Tres varetas, 2 cadenas y 3 varetas nuevamente. Una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas. Una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas. Y en la unión vamos a repetir lo que hicimos aquí. 3 macizos incompletos, pero son macizos reforzados que se quedan en el gancho y se cierran después juntos en una sola vez. Después una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas. Una cadena, en el siguiente espacio 3 varetas juntas. Una cadena y en el siguiente espacio un abanico. Una cadena y en el siguiente espacio otro abanico. Una cadena y en el siguiente espacio nuevamente otro abanico. Una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas. Una cadena, en el siguiente espacio 3 varetas juntas. Una cadena y en esta unión repetimos este paso de los 3 macizos reforzados incompletos que se cierran en una sola vez.
una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas, una cadena y en el siguiente espacio, como hay unión, hay que repetir este paso. Una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas, una cadena en el siguiente espacio 3 varetas juntas, una cadena y en el siguiente espacio un abanico, una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas, una cadena y un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a hacer una vuelta más en el contorno, pero ahora en color blanco. Iniciamos en la misma esquina, colocamos el estambre, hacemos 2 cadenas y debajo de esta esquina de estas 2 cadenas vamos a repetir este abanico. Una cadena y en cada espacio entre un grupo y otro de 3 varetas vamos a tejer 3 varetas juntas, una cadena en el siguiente espacio 3 varetas juntas, una cadena y en la unión vamos a tejer en este espacio el macizo reforzado incompleto exactamente en medio de la unión, otro macizo reforzado incompleto y en el siguiente espacio otro. Y ahora sí, los 3 puntos los cerramos juntos y queda este triángulo alineado con el de abajo. Hacemos una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas, una cadena en el siguiente espacio 3 varetas juntas, una cadena y un abanico alineado con el otro dentro de sus 2 cadenas. Una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas, una cadena en el siguiente espacio 3 varetas juntas, una cadena y nuevamente en la unión vamos a repetir lo que hicimos aquí. Una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas, una cadena
y en el siguiente espacio 3 varetas juntas. Una cadena y en el siguiente espacio 3 varetas juntas. Aquí, como tenemos que darle forma redondeada, ya no vamos a hacer abanico sobre abanico. Tenemos 3 abanicos consecutivos, entonces en cada espacio vamos a tejer 3 varetas juntas y entre un abanico y otro en esa cadena también 3 varetas juntas, aquí y acá. Continuamos con 3 varetas juntas en el siguiente espacio, una cadena, tres varetas juntas en el siguiente espacio, una cadena, tres varetas juntas en el siguiente espacio, una cadena, tres varetas juntas en el siguiente espacio, una cadena, tres varetas juntas en el siguiente espacio, una cadena, tres varetas juntas en el siguiente espacio, una cadena, y como nos toca la unión, vamos a repetir lo que hicimos acá. Una cadena y nos vuelve a tocar unión. Vamos a hacer esto otra vez. Una cadena, tres varetas juntas en el siguiente espacio, una cadena, tres varetas juntas en el siguiente espacio, una cadena, un abanico sobre el anterior, una cadena, tres varetas juntas en el siguiente espacio, una cadena, tres varetas juntas en el siguiente espacio, una cadena y un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y vamos a hacer otra pieza igual pero lisa, toda en un solo color, en el que ustedes elijan. En mi caso va a ser en color rojo. Ya que tenemos las dos piezas, vamos a poner una sobre otra y vamos a hacer la unión en hilo delgado metálico en color dorado. Lo vamos a utilizar doble. Comenzamos nuevamente en la esquina superior izquierda. Ahí fijamos el estambre y hacemos 3 cadenas. Después en ese mismo espacio una vareta, 3 cadenas, y donde nacieron las 3 cadenas vamos a hacer un medio punto. Después ahí mismo 3 varetas y volvemos a hacer este piquito que son 3 cadenas y un medio punto donde nacieron las 3 cadenas. En ese mismo espacio vamos a tejer
una vareta más. Ahora una cadena, pasamos al siguiente espacio y tejemos 2 varetas, un piquito y otra vareta, una cadena, y esto mismo lo vamos a repetir en cada espacio hasta llegar a esta esquina. Hicimos el motivo, después una cadena. El motivo y una cadena, así hasta llegar a esta esquina. Llegamos hasta la siguiente esquina. Aquí en total nos quedaron 6 motivos como estos, sin contar el primero, porque estos van sencillos y este va doble. Este motivo que va doble lo vamos a tejer nuevamente aquí y acá, y en el resto de los espacios vamos a tejer el motivo que va sencillo. Les repito este primer motivo. Hacemos 2 varetas, 3 cadenas para hacer el primer piquito y un medio punto donde nacieron las 3 cadenas. Después 3 varetas, 3 cadenas para hacer el segundo piquito y un medio punto donde nacieron las 3 cadenas, una vareta, una cadena, y pasamos al siguiente espacio a tejer el mismo motivo de aquí. Dos varetas, 3 cadenas, un medio punto donde nacieron las 3 cadenas, ya hicimos el piquito, una vareta y una cadena de separación, y pasamos al siguiente espacio a hacer este motivo. Con las instrucciones que ya les di vamos a terminar la vuelta, y al llegar aquí vamos a hacer el asa de donde lo vamos a colgar. Así debió quedarles esta última vuelta. Ahora terminamos el último motivo sencillo, hacemos una cadena, cerramos la vuelta en el primer punto con un punto deslizado y vamos a pasarnos hasta la mitad de los puntos en medio de los 2 piquitos. Y ahí vamos a tejer 10 cadenas. Hacemos un punto deslizado donde nacieron las 10 cadenas, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y lo único que le pusimos para decorar fue un moño de listón de organza en color oro con filito dorado, como de 1,5 centímetros de ancho. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video.